Bueno, tema siguiente y último, aunque creo que lo haremos en dos partes también, del tema de la eclesiología, que incumbe a lo que es el funcionamiento de la iglesia local y la congregación que se reúne en el nombre del Señor y en torno a su persona. Tenemos, por tanto, el tema de los cultos. Nos metemos en lo que es el ámbito ministerial de los miembros de la congregación. Cómo desarrollamos un ministerio visual de servicio, tanto a nivel espiritual para la gloria del Señor, como también humano entre nosotros, de comunión humana, de calor, de acercamiento, de ánimo, de consuelo, etc. Entendemos como culto lo que la misma palabra pues, nos hace entender, ¿vale? Cuando hablamos de culto sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? En nuestro idioma. No obstante, para no confundirnos o distraernos con posibles tergiversaciones, pues poner el ejemplo. Cuando hablamos del culto al cuerpo, el culto al cuerpo, ¿qué se está hablando del culto al cuerpo? ¿Qué se está diciendo? Pues es dedicarse al cuerpo, es trabajar en él mediante un exhaustivo empeño de ejercicio, de alimentación, de descanso, de todos esos aspectos que va a influir en conseguir, en obtener nuestra meta, o la meta del que haga culto al cuerpo, que es tener el mejor y más bello cuerpo posible, ¿no? Eso significa que no solamente tiene que seguir unas pautas de cumplimiento, sino de no cumplimiento, es decir, de sacrificio. Tiene que abstenerse de cosas y tiene que entrar a formar parte de otras. Es curioso cómo el poder del culto, en este caso que estamos hablando del ejemplo del culto al cuerpo, el poder que tiene el culto lleva a personas del mundo a evitar cosas que la corriente del mundo empuja con mucha facilidad. La bebida, el tabaco, los trasnochos, los excesos. Pero fijaros, dentro de ese mundo, de este ámbito, los que hacen culto al cuerpo, fijaros qué poder tiene esa entrega, que es capaz de sacrificar esas tendencias viciosas, podríamos decir, del mismo cuerpo. Así que es interesante tener esto en cuenta. Fijaros el poder que tiene cuando se actúa en modo culto, dedicación exhaustiva, expresa, entregada a algo, que es capaz de ir casi contra la propia natura del cuerpo que tiende a lo mundano, al vicio, al exceso. Así que incluso hay hasta abstenciones a nivel sexual, lo cual ya eso es inaudito, ¿no? Es decir, hasta dónde llega el tema mental del culto. Pues cumplir con exhaustiva dedicación ciertos requisitos, trabajo del cuerpo, dietas estrictas, súper estrictas, descanso, y evitar todo lo demás que puede ser perjudicial. Aun cuando eso es deseable por naturaleza, pero hay sacrificio. Se le llama culto porque la idea es ensalzar incluso los detalles más mínimos. La diferencia del deporte es que se trata de una mera práctica saludable, ¿vale? Y eso no quita que tenga su constancia, su disciplina, etc. Pero una cosa es constancia y disciplina, otra cosa es lo que hemos dicho de dedicación exhaustiva, mirando los detalles mínimos, donde todo puntúa, donde todo cuenta y donde se anula todo lo demás queda en segundo, tercer y cuarto plano, deseando tener eso como único centro y objetivo de todas tus metas. El culto al cuerpo, ¿vale? Y ahí están los concursos de Mister Olympia, de fisicoculturismo, donde precisamente se llama así culturismo, de culto, no de cultura, sino de culto al cuerpo, el fisicoculturismo, el culto a lo que es capaz del cuerpo dar de sí si lo trabajamos dedicadamente, entregadamente. Bueno, pues con ese concepto, una introducción ya de 5 minutos, con esa línea de conceptos tenemos que entrar a entender lo que queremos decir por el culto cristiano. Habéis visto cómo es el culto al cuerpo, ¿no?
pues usando el mismo término culto, con el significado ese que tiene culto y todas las implicaciones que tiene, ahora entramos a pensar en el culto, no al cuerpo, sino el culto cristiano, el del creyente, el culto a Dios. Y creo que nadie puede pensar que Dios es menor que el cuerpo, ¿no? A ciertos grupos evangélicos se le ha conocido, y me hacía gracia, sobre todo en algunos colegios, ¿no?, donde mi hermana trabajaba, se decía, estos son del culto, o yo soy de los del culto, ¿no? Porque el término ha sido utilizado por el protestantismo mucho más que en la vertiente católica, donde ellos, esta rama utilizaba mucho más el término misa, y no tiene que ver con el culto evangélico, cómo enfocamos el culto. Así que muchas veces nos han dicho, ¿y tú qué pasa? ¿Que es que este domingo va a misa, no? ¿O es que tal día va a misa? Y nosotros no vamos a misa, vamos a ofrecer culto. Y eso quedó como algo casi identificativo de las iglesias evangélicas, donde se decía, como hemos dicho, yo soy del culto, o estos son los del culto, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen eso del culto, no es un argot no muy común entre la España católica, apostólica, romana, por ejemplo, ¿no?, donde vivimos. Vamos a ver cómo se establecen entonces las reuniones de iglesia, pero no olvidemos la esencia del término culto, ¿vale? Hacemos reuniones, pero son de culto. Porque lo que nunca podemos olvidar en nuestra vida es que nosotros mismos, nuestra vida es un culto al Señor. Y así es como lo presenta el apóstol Pablo a los romanos diciendo, Romanos capítulo 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero antes de eso, de no conformarse a este siglo, ¿en qué se basa el no conformarnos a este siglo? ¿El qué se basa el negarnos a las cosas del mundo y empeñarnos o afanarnos en las cosas que son de Dios? Pues en el culto que nosotros somos para Dios. Como dice antes, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que tu vida es un culto consciente, es decir, racional, no de un impulso religioso, sino de una deriva de vida que te lleva a presentarte a Dios tú por entero como sacrificio, pero vivo. Un sacrificio que es una entrega total de tu ser, viviendo para la gloria de Dios. Santo, agradable a Dios. Así que, no obstante, aparte de la base de nuestra vida como culto a Dios, nosotros debemos ser ese culto, ese sacrificio a Dios vivo. Pues tenemos lo que son las ceremonias de culto que llamamos. Por eso hemos dicho las reuniones. Las reuniones, cuando se congregan los creyentes y se reúnen en el nombre de Jesucristo, realizamos la ceremonia de culto. Nuestra vida no es una ceremonia, es una vida, ¿vale? Pero ahora llega el momento ceremonial, podríamos decir. Nos reunimos y hacemos la ceremonia del culto, que es lo que consiste es expresar en conjunto, como hermanos, en un mismo sentir, en una misma mente y pensamiento, pues expresar lo que nuestra vida ya ha supuesto para Dios durante esa semana, ¿vale? Nuestra semana ha debido ser un culto vivo para el Señor, donde el Señor ha sido glorificado, donde hay gente que ha visto testimonio de nosotros, del Señor, ha visto motivos para dar gracias a Dios, para glorificar, y muchos para rechazar. Aún en el rechazo Dios es glorificado. Olor de vida para vida y olor de muerte para muerte, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que es el Evangelio. Así que aún en eso Dios recibe gloria. Así que se trata de una prolongación. La ceremonia es como una prolongación de lo que es nuestra vida diaria y no una práctica religiosa, meramente religiosa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos establecido según el ejemplo y el modelo bíblico? Pues fundamentalmente, y como principal modelo de culto, tenemos el partimiento del pan. Es el culto de adoración propiamente dicho. Es la convocatoria que tenemos plasmada muy
explícitamente en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles nos enseñan cómo, en sus escritos, cómo hacía la Iglesia la reunión, en base a qué, cuál era el centro y cómo se desarrollaba. El culto es hacia el Padre y hacia el Hijo, en el nombre del Hijo y por el Espíritu Santo. Mirad, Dios es trino. Ninguna persona de la Trinidad es mayor que otra ni preeminente sobre la otra. Porque es una unidad, es un solo Dios. Por tanto, no caben distinciones en su naturaleza, ¿de acuerdo? Pero sus intervenciones sí son diferentes. Y el Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo actúa usando toda la obra del Padre con el Hijo para aplicarlo en nuestros corazones. Y después, de la misma forma, adoramos al Hijo y al Padre, inducidos, llevados, intercedidos por el Espíritu Santo. Así que normalmente no adoramos al Espíritu Santo tal cual, sino que en el nombre de Jesucristo adoramos al Hijo, al Padre, y el Espíritu Santo es el que nos guía en ello, el que nos hace aceptos a Dios. Es como el incienso. Mirad, la adoración y la oración se comparan en las Escrituras al incienso que se preparaba en el templo, en el Antiguo Testamento, con una composición única que no podía ni debía copiarse, con un olor excepcional, único, y que era agradable a Dios. Si alguien extraño lo hacía, no era aprobado de Dios. Si se utilizaban elementos que no estaban dentro de los ingredientes mandados, no era aprobado por Dios. Si se ofrecía en un lugar extraño, no era aprobado por Dios. Así que para ser aprobado por Dios tenía que ser todo dirigido conforme al mandamiento de Dios. Eso solo en nuestra vida lo consigue el Espíritu Santo, donde nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras incapacidades son completadas, dirigidas, inculcadas y manejadas por el Espíritu Santo para agradar a Dios y Dios recibirlo de forma agradable, como un olor de incienso agradable. Así que, como la palabra misma del Señor dice, Dios lo es todo y en todos. La gente diría, sí, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Sí, pero a nivel Dios. Dios lo hace todo en Él, por Él y para Él. A Él solo la gloria. Bueno, ¿en qué consiste la reunión del partimiento del pan? Pues tenemos meditación de la palabra. La palabra de Dios es el centro de nuestra meditación. Es nuestra referencia. Es nuestro acercamiento a Dios. Y es como Dios también se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros por su propia palabra. Ya lo estudiamos en su día, al principio de estos estudios. Así que su exposición y su meditación nos lleva a conocer su persona y su obra. No se puede adorar a quien no se conoce. No se puede adorar lo que no se sabe que se ha hecho. ¿Cómo conoces a Dios? En su palabra. ¿Cómo sabes lo que Dios ha hecho? En su palabra. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? Con su palabra. Así que la palabra es centro de todo nuestro culto. Y en ella conocemos el amor de Dios y nos lleva a adorarle, por tanto, de corazón, de forma racional, es decir, entendiéndole, conociéndole y no a ciegas. Yo amo mucho al Señor, ¿por qué? Porque yo amo mucho al Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que el Señor? Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Lo siento, no me convence. Más bueno es 1 millón de euros en el banco. Hasta luego. Bueno, tenemos que tener bases racionales de una mente que ha absorbido conocimiento de la realidad y no ha empujado por cualquiera te puede decir cualquier cosa y 100 veces más bonita. Así que, con motivos fundados, y nuestro fundamento es la palabra, entramos en la adoración al Señor. Así que meditación de la palabra. Después tenemos las alabanzas. Las alabanzas son expresiones de gozo y de gratitud, pues en forma de cánticos. Entendemos cómo se nos enseña que se hagan cánticos espirituales, es decir, que tienen un contenido impregnado en la palabra que ya hemos dicho, que brota del conocimiento de la palabra fundado en la doctrina y las enseñanzas de Dios mismo,
como vemos, como tenemos en el himnario que cantamos, que casi son predicaciones cantadas y que adoran al Señor. Y el objetivo es ensalzar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios. No consiste en hacer un bonito evento, un espectáculo o un show llamativo. No consiste en agradarnos a nosotros mismos, rindiendo pleitesía a nuestros sentidos, auditivos, visuales o lo que sea. No. Indistintamente de lo bonito o lo feo que suene, por la capacidad o las limitaciones que tengamos, el contenido que debe llevarnos en la alabanza es el de la palabra de Dios y el de la guía de su Espíritu Santo, el cual nos lleva a fijar nuestros ojos en aquel que merece solamente gloria, honra y loor. Y debemos gozarnos no en lo bien que lo hemos cantado, aunque hay que esforzarse en hacerlo bien y presentar las cosas bonitas, a ser posible, pero ese no es la meta ni el objetivo. Y lo que sí digo es que debemos gozarnos en sabernos a nosotros mismos como sacerdotes que ministran para la gloria de Dios. Y eso es un privilegio inmenso. Sabéis, muchas veces, hablando con algún policía nacional, dice, bueno, yo he trabajado para la Guardia Real. Y es como algo que está ahí en su currículum. Ha estado al lado del rey para la Guardia Real. Pues tú eres sacerdote de Dios, del Dios eterno. Y así adoras al Señor, así alabas al Señor. Ese debe ser nuestro gozo. No si hemos cantado mejor o con mayor esplendidez. Insisto, que debemos hacerlo lo mejor posible, pero que ese no sea nuestra motivación. Ya lo veremos después. Meditación de la palabra, alabanza, oraciones. Mirad, las oraciones son la forma en la que nos dirigimos directamente a Dios. Hablamos directamente con Él. No son palabras elevadas ahí al vacío, al aire, por si alguien las pilla al vuelo. Estamos hablando con Él directamente y Dios nos oye. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Está ahí escrito. Segunda de Crónicas 7:15. Así es como el Señor se expresa para con nosotros. Yo estoy atento, estoy escuchando lo que decís. Hablad. ¿Qué tenéis para mí? ¿Qué sale de vuestro corazón? ¿Qué me dices? ¿Tú qué me dirías? Venga, te he contado todo esto. Te he visto que lo has leído. Te he visto que lo conoces. ¿Qué me dices tú ahora? ¿Qué sale de ti después como consecuencia de conocerme? Aunque sea un poquito. Y ahí está tu oración, respondiendo al Señor. Así que nuestra comunicación directa, verbal, racional, con el Señor. Y en ella hay gratitud. Pues Señor, gracias. Porque tal. Hay alabanza, adoración, alabamos al Señor. Bendito sea, Señor, alabado sea, glorificado sea tu nombre. Hay confianza, sí, Señor. Esto es así y me está pasando esto y por aquí, pero Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que hay confianza, hay reconocimiento, hay declaración, etc. La oración es expresar al Señor todo lo que tú le dirías a alguien que ama profundamente. Eso forma parte del culto de la adoración. La mesa del Señor, como vimos en el estudio también, la mesa del Señor es el partimiento del pan, es el momento solemne del cumplimiento del mandato del Señor a sus discípulos para que así la Iglesia lo hiciese también, cuyo llamamiento a tal convocatoria está explícitamente expresada por la boca del Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. El Señor tiene eso como un mandamiento explícito para los suyos que aglutina en un motivo, podríamos decir, absolutamente excepcional a todo aquel que se entiende como conocido por el Señor y amado por el Señor y por tanto salvado por el Señor. El partimiento del pan, donde se toma el pan, se bebe del vino, se recuerda la muerte expiatoria del Señor en nuestro lugar, su sacrificio por salvar nuestras vidas, nuestras almas del pecado y su resurrección para nuestra justificación.
Así que tras un tiempo de adoración mediante la meditación de la palabra, cánticos espirituales y oraciones, tenemos por fin la participación del pan y el vino en ese movimiento que hemos tenido una hora antes de espíritu gozado, gozoso, bendecido y llevado en las manos mismas del Espíritu Santo a un estado de solo enfocar nuestra mirada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna mirada debe dirigirse a ningún otro lugar. Es cristocéntrico. El culto de adoración es cristocéntrico y todo va encaminado a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y por último acabamos con la ofrenda, que ya fue el último tema que vimos, la ofrenda, donde forma parte de la adoración, y ya explicamos el porqué, es parte de nuestro ofrecer a Dios. Ofrecemos cánticos, alabanza, adoración, oraciones, pero ofrecemos nuestro reconocimiento y entrega ¿de qué? Decíamos de lo que somos y lo que tenemos. Lo que el Señor antes nos ha dado, parte lo entregamos nosotros, siempre sabiendo que es para el beneficio de su obra y para la gloria del Señor. Así que lo consideramos, como hemos dicho, el partimiento del pan, el culto de adoración, que lo hacemos el primer día de la semana, domingo por la mañana, como lo vemos también en Hechos de los Apóstoles, pues lo consideramos como eje central de nuestra convocatoria, ¿vale? Es de participación libre. Eso significa que es dirigido por el Espíritu Santo y podemos verlo cómo se produce ese incienso, ¿verdad? Compuesto de diferentes ingredientes, donde cada hermano aportando lo que en ese momento el Señor tiene en su corazón, pues le lleva a expresar y todo va coordinándose, sin haber hablado uno con otro de yo voy a hablar de esto, pues yo voy a orar de aquello, pues yo voy a pedir tal, sin haber hablado nada antes nadie, surge una reunión que va como engranándose y después cuando acaba dices, qué bonito ha sido, qué bien, cómo ha encajado todo, ¿no? Pues sí, el Espíritu ha ido llevando, dirigiendo el culto. Sin duda, puede ser estorbado y puede ser malversado, porque, como siempre decimos, somos hombres, mujeres, con el viejo hombre en la carne, con debilidades, con tropiezos, y los aspectos carnales que podemos aportar, pues a veces se hacen evidentes. Y hemos visto circunstancias tristes, y se han dado circunstancias tristes, donde se ha utilizado la palabra para decirle a aquel una cosa que me interesa, o he orado tal cosa para decirle a aquel otra cosa que yo quería decirle y no se lo voy a decir directamente, pero él sabe y él me entiende. Fijaos, se ha instrumentalizado algo tan santo, tan bello, tan magnífico como es la adoración, para nuestros propósitos y objetivos carnales y tristes, porque al final no era para crecimiento, sino para hacer daño, para dar el golpe. Bien, es bueno poner los pies en la tierra, examinarnos a nosotros mismos y cada día hacer un ejercicio, y cada vez que nos congregamos hacer un ejercicio de consideración y reconsideración de todas las cosas y entender, Señor, limpia todo lo que no tenga que ver con la santidad, con la pureza, con la belleza de la hermosura de la alabanza a tu nombre, y dirige tú nuestro corazón, nuestra mente y nuestra lengua. Hay congregaciones donde se hacen cultos que le llaman dirigidos, donde, es decir, se acuerda de antemano quiénes van a participar y qué intervención tendrán. Pues mira, pues tú vas a pedir tal himno, tú vas a tener tal oración, tú vas a leer tal cosa. Bueno, esa no es nuestra práctica. No lo vemos así en la Biblia y creemos que hace la reunión un poco intervenida, entre comillas, fría. Sí entendemos que lo que se intenta es evitar afeamiento, pero impide la espontaneidad del movimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay quien se levanta, yo y mis hermanos, creo que, bueno, pues hay quienes pues, tienen algo preparado, algunas veces tenemos algo que hemos pensado durante la semana, algo que nos lleva a la meditación, pero yo no estoy pensando, pues voy a estudiarme este tema para predicarlo en el culto de adoración. Yo me estudio un tema para predicarlo en un estudio bíblico, pero el culto de adoración
es lo que sale, lo que se enciende como en un altar, el fuego que se enciende y sale la llama ahí de la madera prendida, pues del corazón prendido de amor sale una llama y sale la oración, sale la petición de un himno, sale una lectura y una meditación. De esa forma el Espíritu Santo puede obrar directamente moviendo los hilos de la adoración. Sin embargo, si nosotros lo controlamos, quién, cuándo y cómo, poco espacio dejamos, ¿verdad?, a esa espontaneidad del Espíritu. Ahora, entendemos que sí, como he dicho, que esa práctica intenta evitar el afeamiento, digamos, del culto por parte de intervenciones que sean impropias, dada la circunstancia de la libertad de participación. Pero mucho cuidado. Confiamos en que los hermanos que se reúnen en los cultos de participación libre que llamamos, pues saben a qué vienen, en qué consiste y que no cualquiera puede ni debe participar ni de cualquier forma. Así que nos congregamos como iglesia y los miembros, decimos, los miembros comulgantes que estén en comunión con sus respectivas congregaciones, si alguien no visita, tienen libertad para participar en la adoración. Y ya sabemos que no de cualquier forma, sino según la guía de la palabra y sabiendo que forman parte de una iglesia en comunión, comulgantes, bautizados, donde se ha preparado a la persona y la persona se ha ido preparando a sí misma para ejercer un sacerdocio digno del Señor, un sacerdocio santo. Así es como se adora en espíritu y en verdad.